Señor y bendito Dios, en esta mañana en que primeramente hemos venido, Señor, para adorarte, alabarte, escuchar tu palabra, y ahora, Señor, continuamos, Señor, con nuestro propósito de adorarte y alabarte, pero para aprender más de ti, Señor. Ayuda al maestro que nos va a explicar todas aquellas cosas del estudio de hoy, Señor, y a poner oídos atentos, Señor. Ayúdanos a todos, te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, me gustaría que abriéramos las Biblias por el capítulo Génesis, por el capítulo número 37. Y yo os voy a leer la porción que vamos a meditar hoy, ¿vale? En cierto sentido, bajo el enfoque que os estoy compartiendo, aquí hay un nuevo comienzo en el Génesis, de alguna manera, porque a partir de ahora se va a dar mayor protagonismo a los hijos ya de Jacob, especialmente a José, hasta el capítulo 50. Pero Jacob de alguna manera sigue impregnando el resto hasta el final, ¿no? ¿Por qué digo que entonces es una especie de nuevo comienzo? Pues porque la propia palabra del Señor nos dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Así es que propiamente dicha, la familia de Jacob a partir de su descendencia empieza aquí, ¿vale? Hemos estado viendo un poquito del abuelo, del padre de Jacob y del propio Jacob la semana anterior. A partir de ahora vamos a centrarnos ya más en los hijos. Y como os digo, especialmente en José. Dice el versículo 2... Esta es la historia de la familia de Jacob. José, y empieza con José. José, ya sabéis que no era precisamente el primogénito, estaba más bien en el otro lado, ¿no? Era el penúltimo. Durante un tiempo fue el último, obviamente, pero luego fue con Benjamín ya el penúltimo. Bien, pues vamos a ver cómo enlazamos esto con lo que hemos estado viendo en torno a la promesa, con la que empezábamos nuestro estudio. La promesa que se le dio a Abraham, recordáis, ¿no? Aquella promesa que hemos desdoblado en 3 partes. La tierra, la descendencia, la bendición. Bien, pues vamos a ver. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó, estoy en el versículo 5, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y la aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén,
no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí, y tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y a los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aroma, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Hasta aquí, ¿vale? Bien, como veis ya han aparecido, aparte de José, el resto de sus hermanos, pero especialmente se han nombrado a Rubén y a Judá. Yo quiero que vayamos pensando a ver qué papel juega cada uno de ellos dentro de la historia y cómo podemos enlazar esto con Génesis 3:15, que es donde estaba ya el protoevangelio, era la promesa en su brote, digamos, ¿no? Esa promesa que luego cobra forma con Abraham. Porque todo el Génesis está enlazado y empieza hablándonos de la creación, pero ahora resulta que en este nuevo comienzo que yo he puesto así, entre comillas, el encabezado de esta nueva sección a partir del capítulo 37, pues nos da una especie de nuevo comienzo porque, no tanto porque Dios opere ya de otra manera, con otra promesa, sigue la misma promesa, la de Génesis 3:15 que hablábamos en la primera clase, aquella que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestras clases anteriores, pero que de alguna manera vemos que a partir de José el Señor como que ya no interviene más con revelaciones directas. Ya sabemos que a Abraham se le aparece, a Isaac se le aparece, a Jacob se le aparece, aún se le aparecerá un poco más adelante cuando Jacob tenga dudas de si bajar a Egipto o no, pues se le va a aparecer, pero en realidad el Señor parece que ya está cambiando, está entrando en otra fase, en su modo de operar con la humanidad, con los hombres, a través de esta familia escogida que es la familia de Jacob. Y el modo de operar con la familia de Jacob también nos resulta muy extraño y familiar a la vez, porque a José no se le aparece el Señor directamente, como a sus padres, sino que él tiene el don de la sabiduría, de discernimiento, él sabe interpretar sueños, pero no se nos dice en ningún momento que el Señor se aparezca. Esto no vendrá otra vez sino hasta luego en el libro del Éxodo con Moisés. O sea que hay un espacio por lo menos de unos 400 a 500 años en los que nosotros sepamos, y por la revelación que se nos da en la palabra, pues el Señor actúa igual que actúa en nuestros días. Es decir, no viene a través de revelaciones directas, sino que en base a otro modo de operar en la historia, pues es como José va a tener que vérselas, con todas las vicisitudes que va a tener que vivir. Y de ellas ya se nos empieza a narrar aquí. ¿Y qué tienen que ver todas estas vicisitudes con la promesa que aparece desde el principio del libro de Génesis? Y en qué, por extensión, en qué nos alcanza a nosotros. Ese es uno de los ejercicios que yo os invitaba en la primera clase a tener en todo momento. Os lo recuerdo nada más, ¿no? Entonces, os he leído el pasaje completo porque quiero que tengamos una visión de conjunto. Y vais a ver que la tierra juega un papel siempre fundamental, que esta es uno de los primeros elementos que aparecía en la promesa, la tierra, y la historia de la familia de Jacob empieza precisamente en la tierra de la promesa, que es en Canaán. Sin embargo, al final del pasaje que hemos leído, ya no estamos en Canaán, estamos en Egipto. Y hasta geográficamente la cosa es muy visual,
Porque Canaán está aquí y Egipto está aquí. Se tiene que descender. O sea que en el pasaje que hoy vamos a meditar hay un descenso. Es un viaje descendente. Principalmente de José. Luego le seguirá toda la familia, pero eso aún nosotros no lo sabemos. Bueno, nosotros sí, pero José no lo sabía, ni tampoco sus familiares, ni nadie. Nada más que el Señor sabía. Entonces, fijaos que en el versículo 1 aparece Canaán y en el versículo 35, que es el último que os he leído, ya aparece Egipto. Luego es un viaje descendente que debemos de tener en cuenta a la hora de interpretar nuestro pasaje, ¿vale? Ahora, vamos a dividirlo, ya sabéis que vamos a hacer un esquemita hoy también en la pizarra para que no nos perdamos. Vamos a dividir en 3 partes el pasaje. Y nos vamos a centrar en un par de elementos que llaman poderosamente la atención. Aparte de las personas que aparecen ahí, que aparecen Jacob, José, al final aparece Potifar, aparecen algunos hermanos de José, pero aparte de los personajes, ahí aparece un elemento que llama mucho la atención, que es el elemento casi que podemos utilizar en nuestro estudio como el eje, por el cual vamos a guiarnos en nuestro esquema de hoy. Y ese tiene que ver con un regalito que el padre le hace a José. ¿Cuál es? La túnica, ¿vale? Pues esa túnica aparece varias veces en el pasaje que hemos leído. Digamos que en 3 momentos diferentes, casi es un protagonista también en este capítulo 37, ¿vale? La primera vez que aparece esa túnica está en el versículo 3. La Reina Valeria ha traducido la reina de diversos colores, y no está mal traducida, pero si somos más rigurosos, más literales, en realidad tendríamos que haber traducido como una túnica larga. Ahora, sabemos, por las costumbres de Oriente y demás, y además que aún perdura, que las túnicas largas eran las túnicas que se le daban a los nobles. Estas no sirven para trabajar, eso ya lo sabéis, solamente os lo repaso. Esas túnicas largas se diferenciaban de las túnicas de los hermanos en que, no solo por los colores, seguramente eran de colores, porque las túnicas largas solían también ser de colores, se le vestían con diversos colores. Aparte de lo que nos pudiera evocar el lenguaje de los colores, que no vamos a desarrollar hoy, el hecho de que sea una túnica larga nos recuerda que es una túnica que es para alguien especial. Como el propio texto se molesta en señalar, porque no quiere que lo malinterpretemos. Es una túnica que se le concede a José porque de alguna manera está puesto en eminencia por encima de los demás hijos. Eso provoca los celos y la envidia de los demás. Entonces aquí vemos ya un primer contraste entre José y sus hermanos. Además, muy favorecido por la actitud de su padre. Ese hecho no era muy inocente, digamos, porque el hecho de regalar una túnica larga quería hacer que aparte de ser el ojito derecho, ya estamos otra vez en el tema económico, también iba a ser privilegiado en el tema de la herencia, aun no siendo el primogénito, porque ya se le estaba señalando por encima de los demás. Entonces los hermanos podían tener celos afectivos, celos económicos y celos de todo tipo, ¿vale? No vamos a defenderlos, a los hermanos, pero solo vamos a intentar entender por qué estaban adoptando esa posición. Aparte de este contraste, llama poderosísimamente la atención un hecho, y es, os lo voy a repetir, que José, en el versículo 2, estaba apacentando las ovejas con sus hermanos, casi podríamos decir supervisando, porque con esa túnica, pero bueno, con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa. Aquí falta alguien. José era hijo de Raquel, Jacob tenía 2 mujeres y 2 concubinas, digamos, las siervas de las mujeres. Estaban ahí compitiendo a ver quién le daba más hijos. Esto ya lo hemos leído, bueno, cada uno en nuestro devocional, porque no lo desarrollamos en nuestro módulo, pero ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. Entonces, a estas alturas José tiene más hijos, y de hecho los primeros hijos ni se mencionan aquí. Estos son los que yo he hecho en falta en el pasaje. Son los hijos de Lea: Rubén, Simeón, Leví, Judá y Dina, si queréis, que es la hermana, pero a efectos prácticos de lo que nos interesa, aquí no se mencionan los hijos de Lea por algún motivo. Yo no tengo la respuesta dogmática perfecta de por qué no aparecen aquí mencionados los hijos de Lea, que luego, sin embargo, sí que van a ser protagonistas al final del pasaje que os he leído. Rubén y Judá precisamente son hijos de Lea, ¿no? Entonces, ¿por qué el autor no menciona Moisés, que ya decidimos que era Moisés? ¿Por qué no menciona a los hijos de Lea aquí? ¿A alguien se le ocurre algo? No eran hijos de la promesa. Anda,
Claro que eran hijos de la promesa, por supuesto que eran hijos de la promesa, no. Porque José era el primogénito, era el primer hijo de Raquel, que era su esposa amada. Sí, eso es una buena respuesta, pero se mencionan a los hijos de Bila y de Zilpa, entonces, ¿por qué no a los de Lea? No sería porque entre ellos había sus rivalidades. Claro que había redencillas, pero también con los hijos de las siervas, que sí que se mencionan. Pero mira. Uno le ve Dios más simpático que otros. Vale, pues entonces me voy a tomar el caramelo yo, que tengo ya... No. Bueno, yo pienso, esto es una opinión, la podéis aceptar o rechazar si queréis, pero yo pienso que no se mencionan a los hijos de Lea para subrayar todavía más el contraste que se da entre José y sus hermanos. Es decir, ahora se contrasta en pocas palabras algo que va más allá de lo que nosotros podamos imaginar a primera lectura, así a superficial. Y es el hecho de que José era hijo de una mujer, los otros eran hijos de sierva. Entonces así se subraya más el contraste, porque Lea también era mujer, y además iba primero. Se quiere subrayar el contraste de José en cuanto a su posición con la túnica de colores, pero además se quiere subrayar el contraste de José en cuanto a su conducta. Entonces José destaca en esos dos aspectos básicamente. En cuanto a su origen, es hijo de Raquel, no es hijo de una sierva. Entonces, al no mencionar a los de Lea, esto se subraya más. Luego aparecerán los hijos de Lea también y veremos que tampoco es una buena relación la que mantiene José con ellos. Y se subraya el contraste entre su conducta. José informaba de la conducta de sus hijos, era como el niño bueno, ¿no? Ahora, yo no soy partidario de interpretar el pasaje ahora como, digamos que José era una cosica, era un mimado, no, yo creo que no es el interés del autor en mencionarnos a José de esa manera. Si intentamos introducirnos en el sentido espiritual que tiene el perfil de José en las Escrituras, no es para decirnos, este era muy revoltoso, este va a pasar por una escuela de disciplina y luego va... No, eso ya lo hemos visto en Jacob. Ahora el interés de José es otro distinto. Y es que José es un tipo clarísimo de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a su obediencia, en cuanto a su contraste con los demás hombres, en cuanto a su misión, porque aquí ya hemos leído que hay una misión que el Padre le encomienda a José, ir a buscar a sus hermanos, informarles, tal, y además José se va a implicar hasta el final. No es que va a limitarse a cumplir literalmente y ya está. Me ha dicho que vaya, sí que me he llegado, sí que no los he encontrado y me vuelvo. No. Él se preocupa por llegar hasta el final y encontrarlos a donde haga falta. Va hasta lo hondo de la tierra para buscarlos. A lo hondo literalmente, porque la consecuencia de ello va a ser caer en una cisterna. Además sufriendo el rechazo de sus hermanos. Entonces, en todo esto es tipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Veis que Él es vendido por 20 monedas de plata? Bueno, de plata, nuestro Señor por 30, pero bueno, en la inflación y esas cosas ya se sabe, ¿no? Es un precio de un esclavo de la época, se le vende, se mencionan especias aromáticas, en el versículo, vamos a ver si lo vemos por aquí. El 25. El 25. 25. Correcto. Aroma, bálsamo y mirra. Todo esto nos recuerda también un poquito lo que va a marcar la misión de nuestro Señor Jesucristo más adelante. Entonces yo creo que el interés del autor desde el principio, el autor en mayúsculas, que es el Espíritu Santo, que es nuestro Dios, pues es señalar que ya se está desarrollando la promesa aquí. Génesis 3.15 no se ha olvidado. Sí que está cambiando en cierto sentido el modus operandi, ya no es relaciones directas, pero Dios sigue ahí, detrás de bastidores, dirigiendo la historia humana. En concreto, involucrándose y velando por la vida de la familia de Jacob, a pesar de los pesares. Este contraste con el que empiezan los primeros versículos es un contraste que va más allá incluso en cuanto a José y sus hermanos. Fijaos, la promesa ya está empezándose a cumplir, es verdad. Están en Canaán, que es la tierra prometida, es verdad. Pero hay un ambiente, un aroma negativo en todo el pasaje, y en especial pues en los primeros versículos, donde se habla de que alguno muy optimista podría interpretar que ya se está cumpliendo la promesa y que ya estamos bien. Somos un pequeño pueblo feliz, ¿verdad? Aquí estamos, Jacob tiene un montón de hijos, están en Canaán, esto es la promesa. Sin embargo, se nos está diciendo en el capítulo que es necesario ir de Canaán a Egipto. Y vais a ver que Canaán es cierto que es la tierra de la promesa, pero ellos no son dueños todavía. Están habitándola, pero todavía no son dueños. Siguen siendo peregrinos en la tierra de Canaán. Hay también un aspecto negativo cuando se subraya esta relación negativa entre los hermanos, entre José y sus hermanos. Esto quiere decir que, para ser el pueblo de Dios,
pues el ambiente no es precisamente como para echar cohetes, ¿no? Hay rivalidad. Se nos dice que José tenía varias mujeres, que esto nunca fue la voluntad de Dios. Sea el hombre y la mujer una sola carne. Esto no se puede compartir, el amor es exclusivo. No se puede ir picoteando aquí y allá, ¿no? Es cierto que hay patriarcas, el propio Abraham, y en las costumbres de la época, pero esto todo es consecuencia del pecado. Y Dios utiliza aún así esas circunstancias para llevar a cabo su promesa. Entonces le da muchos hijos, es verdad que tiene muchas mujeres, todo lo que queráis, pero la voluntad de Dios no es esa. Y entonces esto tiene un coste, que ya lo veíamos cuando hablábamos, por ejemplo, de Isaac, cuando falló, pues también tenía su coste, y siempre vemos costes en la desobediencia de los hijos de Dios en las Escrituras y en nuestra propia vida. Siempre hay. Es cierto que el Señor puede utilizar aún nuestros propios pecados para conducir nuestras vidas, pero siempre hay costes. Y aquí el coste va a ser el que, pues que sencillamente la relación entre José y sus hermanos hay rivalidad. Son hijos de diferentes madres, hay rivalidad entre ellos. Hay rivalidad entre las propias madres, ¿cómo no la va a haber entre los hijos? Entonces, el ambiente familiar no es precisamente puro, no es. Se nos vislumbra una necesidad de redención. A pesar de estar en la tierra de Canaán, a pesar de ser pueblo de Dios, a pesar de todo y de que Dios está interviniendo y que Dios está velando por ellos, y a pesar de los pesares y de todo lo que queráis, hay una necesidad de redención. Luego, por eso yo digo que hay un nuevo comienzo aquí otra vez en el Génesis, en el capítulo 37, porque vamos a ver que Dios va a elegir ahora, en este caso a José, especialmente, para llevar a cabo su promesa. Y entonces va a tener que ir José delante, va a tener que descender. Es una especie de... a mí me recuerda mucho cuando el Señor Jesucristo descendió, se encarnó, se hizo pobre. Pues todo eso es lo que va a vivir José también históricamente. Por eso es tipo de lo que nuestro Señor Jesucristo luego va a cumplir. También históricamente, pero también espiritualmente, que nos afecta a nosotros muy directamente. Entonces hay necesidad de redención, ¿vale? Entonces, vamos a elegir la túnica como uno de los... La túnica. Voy a ponerlo aquí porque quiero que escribamos algunas cositas de la túnica. Porque vamos a emplearla un poquito para hacer de elemento que unifique nuestro pasaje, ¿vale? La diferencia, eso hace la diferencia. Cuando José recibe la túnica de su padre, hace la diferencia, efectivamente. ¿Cómo podemos interpretar esto entonces? La túnica la podemos interpretar en primer lugar como ¿qué? Lo primero que se nos dice y que se subraya en los versículos primeros, del 1 al 4, es que esta túnica es un don. José no la compra, José no se la ha ganado, no, sino que es efectivamente un don que Dios... Ay, perdón, en mi subconsciente me ha traicionado. Que el padre le regala al hijo, ¿vale? Entonces, esta túnica se puede interpretar en nuestra vida también. Es una túnica de diversos colores, es una túnica larga, es una túnica noble, es una túnica hermosa, es una túnica envidiable, es un don del Padre que ama al Hijo, ¿vale? Entonces, el primer elemento que quiero que destaquemos es la idea de que la túnica es un don, un regalo. El siguiente elemento que me interesa que subrayemos es que la túnica es también provisión. La túnica es provisión, provisión. Todo esto os lo comparto, vosotros lo podéis enfocar de otra manera. El pasaje y nuestro estudio mismo se puede enfocar de diversas maneras, pero os voy a compartir la visión porque el Señor me ha puesto en mi corazón. A ver si consigo transmitirla y que nos enriquezcamos. La túnica es don, ¿estamos de acuerdo? La túnica es provisión, porque a través de la túnica pues provee vestido a su hijo, tiene su utilidad, también le señala su dignidad, no es una túnica cualquiera, es provisión, ¿de acuerdo? Y el tercer elemento que me interesa señalar de la túnica y que nos va a servir para todo el pasaje, estos tres elementos que están perennes en todo él, es la idea de que la túnica además marca posición, ¿vale? Posición. Posición. Es una especie de glorificación, de dignidad, que os he venido a decir hace unos momentos. Bien, don, provisión y posición. Vamos a ver. En los primeros versículos, el acento que más se subraya de la túnica es la idea del don, pero también es provisión y también es posición, porque se nos está diciendo que los propios hermanos entendían precisamente la posición que estaba ocupando. Este hermano menor está siendo colocado por encima de nosotros. Luego, ya en los primeros versículos aparecen en todos, aparecen estos tres elementos.
Pero especialmente a mí me llama la atención la idea de que en los primeros versículos es un don, se subraya esta idea de que es un regalo que se recibe del Padre. Con esta idea que os he comunicado de acerca de la túnica, pues no es muy difícil desarrollar la idea bíblica que en muchos sentidos tiene la túnica. Cuando hablábamos en el año pasado, no, el anterior, de la tipología en el Éxodo, y hablábamos de las vestiduras sacerdotales, pues los que estuvisteis conmigo os acordaréis que dedicamos una clase entera solamente a hablar de las vestiduras sacerdotales. Y cuando hablábamos de la túnica, hablábamos de que era la primera pieza que se vestía el sacerdote, que era completamente blanca, que era de lino, que todo esto nos habla de la idea de la pureza, y que era lo que le capacitaba, era la base sobre la cual se debía vestir el resto de las vestiduras para oficiar su ministerio sacerdotal. Sin esa túnica no estaba capacitado. Luego era algo que se recibía, porque era algo que recibía el sacerdote, y le capacitaba para su ministerio. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, os decía también, y ahora os lo recuerdo, que podemos hallar también algún paralelismo con la idea de la túnica cuando se habla de cuando el Señor Jesucristo es entregado a la cruz, que le arrebatan su túnica, sus vestiduras. Es la vida dada del Señor Jesucristo en favor nuestro. Sus vestidos son repartidos en 4 partes, hablando de los 4 puntos cardinales, que es una obra universal. La túnica era de una costura, no la partían, pero era la vida dada. Pues nos hablaba en cierto sentido de su muerte. ¿De acuerdo? Entonces la túnica, en este lenguaje que yo os quiero centrar, quiero que lo apropiemos ahora para nuestro estudio de Génesis y tengamos presente que la túnica es como la vida dada, es como nuestra vida. Y ahora en este caso concreto es como la vida de José. ¿De acuerdo? Es una forma muy sencilla que quiero subrayar para que lo tengamos en cuenta a la hora de interpretar lo que vamos a ver a continuación. Fijaos que luego la túnica va a aparecer más adelante. ¿Dónde? Versículo 23. Otra vez vuelve a aparecer la misma túnica, porque José viene vestido con ella buscando a sus hermanos, y llega hasta Dotán. Y ya desde lejos los hermanos ven aquella túnica, y aun sin verle la cara ya saben que es José. ¿Por qué? Porque reconocen que él es el portador de ella. Y ya maquinan contra él. Y lo que deciden es arrebatársela. En esto también es tipo nuestro Señor Jesucristo. Le arrebatan, ¿de acuerdo? Bueno, nuestro Señor Jesucristo dio su vida, pero en ciertos sentidos lo arrebatan. Bueno, pues esta idea de quitar la túnica nos habla de la idea de odio, de rechazo. ¿De acuerdo? Quiero que busquemos un pasaje interesante que se encuentra en 2 Corintios 8:9, que nos va a servir también para entender por qué José es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto tiene el elemento común de la promesa, porque la promesa hecha, realidad es el Nuevo Testamento, y aquí lo que se nos está anunciando es a través de la historia en Génesis, esa promesa que ya había sido anunciada a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿vale? Pero ahora encarnándose de alguna manera en la familia de Jacob, y en concreto en la de José. Venga, 2 Corintios 8:9, alguien que lo lea. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bien, está ahí, suficiente. Bueno, esto es una idea muy importante porque se nos habla de la necesidad de que nuestro Señor Jesucristo tuvo que descender, hacerse pobre, sufrir el oprobio. Todo esto es lo que José va a sufrir aquí también. Y se nos va a hablar de la vulnerabilidad de José, porque él en su posición en la casa no tenía por qué haber llegado a esa situación. Podía haberse vuelto de Siquem a su casa, haber cumplido su misión y todos están contentos. Pero él se involucra hasta el final. Esa es la idea que nos subraya la túnica también en estos pasajes del versículo 25, he dicho, ¿no? ¿O cuál? 23. 23, correcto, 23. Esto no es gratis, porque la misma epístola a los Corintios, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 10, Pablo lo aplica también a los creyentes, lo encarna él mismo. También él es consciente de que en nuestra vida nosotros también tenemos que seguir estas pisadas. Leer el pasaje si queréis y veréis cómo esto que está viviendo José en la historia, que luego nuestro Señor Jesucristo cumple, Pablo no lo deja de lado. Dice, esto va por vosotros, esto va por mí, esto va por vosotros también. Capítulo 6, versículo 10. De 2 Corintios. Como entristecidos, mas siempre gozosos,
como pobres más enriquecido a muchos como no teniendo nada más poseyéndolo todo. Vale, ¿qué está hablando? De la experiencia cristiana. Pablo, de su propia experiencia, como ejemplo a seguir, ¿no? O como fruto. Es que a veces los caminos de Dios pues no son los atajos que a nosotros nos gustan. Y entonces hay veces que tenemos que descender a Egipto, aún sin entenderlo. Una de las claves por las que José perseveró hasta el final en su obediencia, la tenemos ahora en los versículos, yo pienso, en los versículos del 5 al 11, que es cuando se nos habla de los sueños. Es una manera de manifestar su fe, porque estos sueños son otro elemento, sueños, que aparecen en el pasaje y que para mí están relacionados con la idea de lo que luego la túnica está escenificando. Es cierto que la túnica es un don, es una provisión, marca posición, esa túnica es necesario que sea arrebatada. José puede que no lo entendiera, pero él sí que retuvo en mente sus sueños. Y esa es una de las claves para entender el porqué del carácter de José. Él discernió desde el principio lo que significaban esos sueños. Sus hermanos no. Y su padre, mitad, mitad. Jacob se quedó así un poquito con la mosca detrás de la nariz o de la oreja y no lo acabo de entender muy bien. Eso es lo que a Jacob le costó luego tantos disgustos también en su experiencia vital en la tierra que habitó. Él siempre estuvo sufriendo, siendo quebrantado continuamente, precisamente porque no entendió, no tuvo el discernimiento que tuvo su hijo José en cuanto a los sueños. Si José debía cumplir esos sueños, su hijo no podía haber muerto. Pero Jacob llegó a creer que había muerto. Entonces los sueños quedaron un poco en el olvido. Se recuperarían los sueños más adelante cuando dijeron que José estaba vivo. Pero todo lo que tuvo que pasar fue consecuencia, el coste que digo yo, el coste de no aplicar su fe. El propio Jacob ahí lo podemos ver fallar, en ese sentido. La túnica también volverá a aparecer en los versículos 31, 32 y 33. ¿Vale? 31, 32 y 33, correcto, esos tres. Y otra vez aparece la túnica en estos tres elementos que hemos destacado, don, provisión, posición. Por cierto que provisión es el segundo punto que acabamos de ver, José se la arrebatan, pero en cierto sentido es dada esa túnica, se la arrebatan, y esa es provisión, ¿vale? Y la tercera vez que aparece la túnica, otra vez hablándonos de don, provisión y posición, porque siempre están, se nos habla de una túnica manchada de sangre, que esto escenifica una vida sustitutiva, entregada, se nos habla de duelo, dolor por parte de Jacob, se nos habla de consumación, eso es la túnica que es manchada con sangre, se le presenta al padre como un hecho consumado, ¿vale? Es la muerte de José, en cierto sentido José ha muerto, para Jacob, luego resucitará, cuando más adelante, los capítulos más adelante, digan, no, si es que además es el mandamás de Egipto, eso es una especie de resurrección para Jacob, ¿no? Fijaos que es tipo en muchos sentidos, José, en nuestra historia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa túnica es ese elemento unificador de todo el pasaje. Una cosa interesante que yo quiero subrayar, que no quiero que se nos olvide, es la idea de que el propio José va a aprender la voluntad de Dios, pero solamente va a ser a través de un medio. Ha tenido que ceder la túnica, o sea, aunque se la hayan quitado, entenderme en el lenguaje espiritual que quiero expresarlo, ha tenido que ceder su túnica, esa túnica ha sido manchada con sangre, aparece ahí la sangre ya, sustitutiva, y Jacob, ahí ya estoy con Jacob, a veces José va a aprender la voluntad de Dios, va a aprender a esperar el cumplimiento de esos sueños que se nos narran en el versículo 5 al 11, pero solamente a través de la obediencia, no centrándose en su sufrimiento, sino solo por medio de la obediencia. Esta es una de las grandes lecciones que tenemos que aprender de la vida de José. Un hombre que nosotros, cuando hablamos de él, siempre pues catalogamos enseguida de hombre sabio, que era un hombre sabio, así se lo reconocieron hasta los propios egipcios, y de hecho pues llegó a la posición que llegó debido a ese discernimiento que poseía. Entonces, tanto la túnica como los sueños juegan un papel fundamental en este capítulo. Los sueños, de hecho, van a continuar. Eso va a ser el medio que Dios escoge para manifestarse de una manera ya no tan directa como antes y cómo va a intervenir en la vida de José. Estos sueños que aparecen aquí, en nuestro capítulo, sin ir más hacia adelante, ¿qué creéis que sentido tienen? Vamos a meternos un poquito en el tema de los sueños.
en el poquito tiempo que nos queda. ¿Qué papel juegan los sueños aquí? Porque podemos hacer algunas preguntas en cuanto al papel de los sueños. Revelación. ¿Eh? Revelación. En primer lugar, los sueños son revelación. Lo que nos recuerda Hebreos 1:1, ¿verdad? Dios se ha manifestado a través de los tiempos por medio de muchas maneras, no solo a través de los profetas directamente. Aquí hay un ejemplo de que Dios se revela a través de los sueños también. Y en estos últimos tiempos, nos dice el autor a los Hebreos, se ha manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos la palabra y a la hora de nuestro Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo en nuestras propias vidas. Entonces, el medio de revelación que Dios escoge hoy, en el año 2011, pues es nuestro Señor Jesucristo y la palabra, ¿no? Y su palabra, vale. Pero en la época de José, aquí vemos un elemento sobresaliente que son los sueños. Estos sueños nos hablan de la idea de revelación. ¿Qué más? Venga. Elección, es elegido. Elección. Se le dan los sueños a él, muy bien. Y ahora esa es muy buena porque esta es la respuesta que yo en cierto sentido estaba esperando porque viene una pregunta a continuación. ¿Por qué José, que tiene una mala relación ya antes de los sueños con sus hermanos, entonces decide contar esos sueños a sus hermanos? Si la consecuencia no puede ser peor. Y si José creemos que es un chico a los 17 años, que es una edad que nos habla en cierto sentido de capacitación espiritual ya, 17 años. Fijaos que es 10 más 7, es un número primo, 10 es estándar y 7 perfección espiritual. 17 años nos habla de una edad que Dios escoge para empezar a obrar ya de una manera seria con José y empieza con los sueños, le capacita para interpretarlos. Y ahora José, ¿por qué decide contar esos sueños? Si solamente le va a traer problemas. ¿Para qué va a servir contar esos sueños? Demuestra ser muy valiente, ¿no? Muy arriesgado. Y Bien, tenía que demuestra contarlo valentía. para que luego cuando ya pasó lo que pasó, sus hermanos recuerden que el sueño ese que han tenido se ha cumplido. Entonces, aparte de la valentía, muy bien, lo que nos dice Lucy es que tiene una función preparatoria, incluso para los que lo recibían, no solo para el propio José, que eso ya me he adelantado yo un poquito antes al hablaros, de que el propio José tuvo que tener retenidos estos sueños durante todo su peregrinaje y su estancia en la cárcel y como esclavo en Egipto. Estamos hablando de muchos años, de muchos años, no era un fin de semana de retiro. Muchos años en la cárcel de esclavo, tal, y el único hilito que le unía a Dios seguramente serían estos sueños, y él tenía que aplicar su fe en estos sueños. Supongo que más de una vez José estaría deseando que Dios se le revelara como a sus padres. ¿Por qué no te revelas a mí? Eso aún lo pondría más difícil, porque José sabría que Dios se había revelado a sus padres. A su padre, a su abuelo, a su tatarabuelo, Abraham. Entonces, tatarabuelo, bisabuelo. Entonces José, el hecho de que no se le revelara y encima en tierra extranjera, posiblemente Dios se había quedado en Canaán. Fijaos que la prueba de José fue dura. Dime, María. Posiblemente los sueños fue lo que le mantenió. Lo que lo sostuvo en ese cautiverio que estuvo viendo. Pues eso es lo que... Se realmería, él diría, esto tiene que cumplirse sí o sí, pero yo no sé cómo, ¿vale? Pues eso es lo que decía Lucy, una función preparatoria para los hermanos y para el propio José, Julián. Yo pienso que todo lo que estaba viviendo reaccionó y tomó una actitud humilde. Humilde y valiente, como se nos ha dicho. Yo pienso que más humilde. Sí, y valiente. Yo pienso que también. Igual de valiente como de humilde. Valiente, es que no está reñido. No está reñido. Se puede ser muy humilde y no ser valiente. Tirando del hilo de lo que decís, el hecho de que es revelación, es elección, marca esa posición preparatoria, también nos está hablando en cierto sentido de que Dios no improvisa, tiene un plan. Aunque no lo entendamos, aunque tarde muchos años, tiene un plan. Esos sueños son un anuncio de plan. Porque esos sueños, si se tienen que cumplir, pues no es algo que improvise Dios sobre la marcha. Y esto enlaza directamente también con la idea de la promesa que ya partía de Génesis 3:15. ¿Os acordáis al principio, no? Entonces, los sueños nos están anunciando varias cosas, tienen su sentido. Entonces, podemos interpretar una especie de paréntesis del versículo 5 al 11, pero que tienen su sentido. Profundiza en el sentido de que Dios tiene un plan, anticipa, profetiza lo que Dios va a cumplir a través de este plan, en esos sueños,
También nos adentra, como se ha dicho, en el carácter, en la psicología de José, en cuanto a qué es lo que en qué tenía que depositar su fe, qué es lo que lo pudo mantener vivo en los años de abandono, de abandono supuesto, de toda idea de Dios incluso, porque allí lejos de su tierra, de su familia, todas esas cosas que hemos desarrollado. Entonces los sueños tienen todo este sentido. Además es un sueño que, fijaos que se reproduce 2 veces, el mismo sueño, aunque de distintas maneras, se reproduce 2 veces. El 2 nos habla de testimonio, de confirmación. ¿Por qué es necesario tener el sueño 2 veces? Pues en primer lugar porque José al contar el sueño sufrió enseguida oposición. Y esa oposición le podía haber hecho dudar, ¿no? Pero el hecho de que sea 2, José entendió perfectamente, y además luego se lo va a interpretar más adelante, se lo va a decir a Faraón, cuando tenga también 2 sueños Faraón, que eso es algo firme de parte de Dios, que es inamovible. Necesitaba esa firmeza para enfrentar los años que le esperaban más adelante. Pero no me habéis respondido por qué José decide contar esos sueños. Yo tengo una idea, no sé si es la correcta, es que en esos tiempos el faraón tenía gente que tenía que revelar los sueños. Y por... Antes. Estamos en nuestro capítulo 37. Tú no te vayas todavía, que eso ya llegaremos si Dios quiere, pero... ¿Por qué le cuenta a sus hermanos? A sus hermanos. ¿Por qué le cuentan a sus hermanos el sueño? Sí, Porque no se los podía quedar para él, y entonces cuando los contó... Es que se consideraba ya él pensaría, él sentía que era especial sobre sus hermanos. Era vanidad, ¿pensáis que era vanidad? Hay quien interpreta que era vanidad. Yo no lo interpreto así, pero se puede respetar. Sería muy transparente, puede decir todo. Curiosidad. No, era porque en el sueño estaba incluido ellos y tenía que decirle que estaban ellos. Era un mensaje para ellos, René, ha dado en el clavo, era un mensaje para ellos. No solo para él, sino para sus hermanos y sus padres. Y era una osadía, incluso su propio padre le reprende. En ese momento ellos no lo entendieron así. Pero era fijaos, Estaba preparando. Eso lo estaba diciendo. yo lo veo una especie de Preparación. esa cobardía que nosotros tenemos muchas veces en anunciar, que no nos atrevemos, que nos vamos a ganar problemas, que no sé qué. José no repara en gastos. A la hora de anunciar, si tú recibes palabra de Dios, la tienes que transmitir. Eso es lo que hace José. ¿Vale? Y eso es lo que le involucra. Que no les guste, como cuando le dices Aunque le dé hermano del problemas, pecador o que algo les da así. problemas, exactamente. Aunque le dé problemas, que le va a dar Fue su problemas. perdición. Pues sí, le cogieron más odio. Pues si tenía poco antes, ahora le cogen más odio todavía. Y aún, incluso su padre, que tanto le defendía, llega un momento en que su propio padre le reprende. Pero todo es consecuencia de la obediencia. Por eso yo os he dicho antes la frase de que José tiene que aprender a través de la obediencia durante toda su vida. Ya en estas primeras fases que se nos narra a partir de sus 17 años, aparece la voluntad la obediencia de José, incluso en estos matices que tenemos que rascar un poquito para descubrirlos. Podemos leer muy deprisa que José tuvo unos sueños y los contó, bueno, pero es que eso no va así tan alegre. Puede ser por vanidad, pues hay quien puede que lo piense, pero en fin, dime. Sí, pienso que después de haberlo contado a su padre y a sus hermanos, él pensaría lo que tenía que hacer. Ya lo he hecho, claro. Sí. Pienso que O a lo mejor en su debilidad, vete a saber, dijo, no me tenía que haber callado, no lo sé, pero el hecho es que la palabra no entra en esos detalles. Lo que nos dice, y haces bien en decirlo, es que José anunció sus sueños, y ya está, y eso es lo que le importa. Eso es lo que tenía que hacer y eso es lo que he hecho. Eso es lo que le importa al escritor sagrado, ¿vale? Bien, pues estos sueños le podían haber librado a Jacob de mucho sufrimiento, como hemos dicho. Si él hubiera retenido... Es que se queda a medias, fijaos cómo lo expresa Moisés. Versículo 11, en segunda parte. Mas su padre meditaba en esto, y ahí se queda. No es suficiente. Su padre meditó en esto, pero no lo sostuvo. Y fijaos cómo termina el pasaje. El pasaje termina al final con su padre llorando y queriéndose morir, descenderé al Seol con mi hijo, no sé qué. ¿Por qué no lo meditó suficientemente? No es suficiente recibir la palabra de Dios y meditarla, sino además aplicarla, ¿vale? Eso es importante también para nuestras vidas, que muchas veces nos gusta mucho sentarnos, oír, irnos a casa y ya está. Incluso meditamos y ya hemos meditado, pero hay que aplicarlo también. Si Jacob hubiera aplicado, otro gallo le hubiera cantado. Todo el sufrimiento, porque es muy trágico también el papel que va a jugar Jacob de aquí al final. Se va a presentar hasta Faraón y le va a decir que su vida ha sido pues un valle de lágrimas. ¿Por qué? Porque está dentro del proceso de disciplina que ya os introduje cuando hablábamos del personaje de Jacob la semana anterior. Y esto es parte de él. Como veis, todavía no ha terminado el Señor con él mismo, ¿vale? Bien, quiero terminar la clase nada más aludiendo solamente a los 2 hermanos protagonistas que aparecen aparte de José. De los demás no se nos dice nada más que van en grupo, de Rubén y de
Judá. Muy bien. Rubén y Judá. Yo os comparto esto para que lo meditéis despacio porque no hay tiempo ya para desarrollar. Pero daos cuenta del papel que juega cada uno en la historia. De José ya hemos visto que es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos en general, incluyendo a Rubén y a Judá, podemos decir que también juegan un papel del pueblo de Dios, pero un pueblo de Dios que está bastante dormidito, ¿vale? Yo creo que nos define mucho mejor, estos hermanos, que no el José. A mí me gusta mucho identificarme con José, pero es que José es tipo de nuestro Señor Jesucristo y yo pienso que los hermanos nos definen mejor a nosotros. Ahora, entrando más al detalle que se nos muestra aquí, el papel que juega Rubén, por empezar por el primero, es, deciden quitar del medio a José, fijaos cómo el versículo 21, cuando Rubén oye lo que quieren hacer con su hermano José, pues quiere mediar un poquito. ¿Pero por qué? Porque es un desinteresado, es valiente, porque en el fondo quiere a su hermano José, o no es más bien porque está pensando en su posición de primogénito y que es el primero que tiene que dar explicaciones a su padre cuando José desaparezca. Sí. Primero por lo que iba a tocar. Más bien, ¿no? Parece que la cosa convence más por ahí. Sin ser dogmáticos, que nosotros no estamos dentro de la mente, pero por las pocas pistas que nos da el pasaje, parece que Rubén, que era el primogénito, era pues uno que quería estar a bien con su padre y estar a bien también con sus hermanos, porque cede, no se planta frente a sus hermanos, sino que intenta suavizar. No dice, oye, ¿qué estáis diciendo? No, está diciendo, bueno, sí, pero vamos a matizar un poquito esto de José, ¿no? Acordad que es nuestro hermano, no sé qué. Entonces, está con un pie con el padre y con un pie con los hermanos carnales, digamos, con el mundo, podemos decir, para entendernos, en plata, decirlo en plata. Es el tipo del hombre religioso de nuestra época, Es el tipo del hombre que pretende jugar a dos bandas, estará bien con unos y estará bien con otros. Y el Señor dice, no podéis servir a dos señores a la vez. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al final de nuestro pasaje? Pues que Rubén acaba rasgándose las vestiduras, desengañado con sus propios hermanos, porque sus propios hermanos le han tomado el pelo. Él pretende rescatar a su hermano José y resulta que cuando llega a la cisterna ya no está. Ha sido burlado. ¿Qué es lo que le pasa siempre al hombre religioso carnal de toda época? También, pues en nuestra época, evidentemente. Entonces, Rubén juega este papel, que es una lucecita que se enciende aquí en el pasaje, que se nos va a recordar muchas veces en la Biblia, por otro lado. No pensemos que Rubén era tierno con José, ahí en el fondo, ¿qué tal? No, está definiendo yo creo que este perfil. Y Judá también juega un papel importante. ¿En qué versículo aparece? Versículo 26. Los motivos que él presenta son aparentemente egoístas, vamos a por lo menos ganar algo y de paso no vamos a matar a nuestro hermano, que a fin de cuentas es sangre de nuestra sangre. O sea, da unos motivos que se pueden justificar muy bien, Eso es una animalada, matarlo. Entonces, vende a sus hermanos la idea de que aún pueden incluso ganar dinero y tal, y es lo que consigue. Bien, aparentemente el perfil de Judá que se nos da aquí es el de un hombre egoísta, pragmático, también inteligente. La semana que viene vamos a intentar desarrollar un poquito más el perfil de Judá, porque vais a ver que en el capítulo 38 se nos va a hablar de Judá específicamente, prácticamente. Pero como adelanto a este capítulo, ya se nos está dando a pista aquí de que Judá es un instrumento escogido por Dios para mediar y salvar a José de ser malogrado, para que el instrumento de Dios, que es José, vaya a poder cumplir su propósito. Judá, precisamente. Judá es el instrumento escogido por Dios, ¿vale? Que de él sabemos que luego vendrá nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya aquí aparece como esa herramienta que Dios utiliza para desarrollar su promesa, para cumplirla y para que nos alcance la salvación a todos. Con esas dos ideas nada más concluimos, porque ya están los niños por ahí voltando y además se nos pasa la hora, ¿vale? Pero, como siempre, si os queréis aportar alguna cosita o tenéis alguna duda... Sí, realmente es maravilloso ver cómo el Señor todo lo apareja y tomando una familia tan imperfecta, con tantos defectos, porque incluso Jacob repitió lo mismo que hizo su padre, que Rebeca prefería a Esaú y luego su padre prefería a Jacob. Sí. Entonces es maravilloso porque teniendo en cuenta lo de los primogénitos, desde el principio que empezó con Abraham, el Señor, a pesar de todos los errores, todo lo aparejó. Entonces no fue Ismael, fue Isaac. Luego con Isaac no fue Esaú, sino fue Jacob. Incluso ya luego con José no fue Manasés,
fue Efraín a quien realmente le dio la bendición. Y no fue Rubén, fue... Exactamente, entonces es maravilloso Por que favor. tomando una familia Sí. con tantos problemas, con tanta cosa, el Señor todo lo volteó y así hace precisamente. Hay unos patrones, como dice, que son muy comunes en la historia de la familia Jacob, que se repiten continuamente. Uno es ese que señala, otro es la esterilidad de las madres. Exactamente. Son nacimientos sobrenaturales, milagrosos. ¿Por qué Jacob amaba tanto a José? Pues porque era hijo de su esposa favorita, pero además era un hijo sobrenatural, que también en eso es tipo de nuestro Señor Jesucristo, porque era obra del milagro de Dios. Raquel era estéril. Y también maravilloso la forma como nos muestra que luego Benjamín, por el que tiene que dejar allá a Simeón, era su otro hijo amado de su amada Raquel. Entonces, a lo último realmente no fue cuando entendió, cuando él sabía que tenía que soltar a su hijo. A mí lo que me ha llamado la atención es lo de la cisterna, porque normalmente las cisternas tienen agua, y que no tuviera agua ya es milagroso, ¿eh? Es que había sequía en ese momento. Pues había sequía, y de hecho se nos dice Había sequía. que, bueno, sabemos que las hambres eran periódicas en Tenía que aquella llevar las época. ovejas a pastar a diferentes Que ya sitios habían porque no bebido había agua, agua. ¿no? Pero bueno. No había agua. Bien, pues lo dejamos aquí, nos despedimos con una oración. Haremos. Padre, te gracias, Señor, por este lindo día. Gracias, Padre, por tu palabra, que podemos, Señor, ver cómo tú hablaste antes que tú vinieras acá, Señor, y murieras por nuestros pecados, Señor. Gracias porque tú lo haces muy bien, Señor, todo, y esperamos que tú bendigas nuestra vida y tratemos de hacer algo bueno en nuestra vida. Te encomiendo todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias.